Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. El ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU presentan la lección número 2, semana número 2 de la serie La Biblia al día. Invitación de Dios a la intimidad. En esta lección para la Biblia al día estamos viendo en esta segunda semana el mensaje de la Biblia registrado en la Biblia de estudio Andrews. En nuestra última clase vimos la Biblia, vimos un libro de gran belleza. En la clase de hoy veremos un relato de guerra en el mensaje de la Biblia. El texto original, según la Biblia de estudio Andrews, para esta sección dice de la siguiente manera: de Génesis 3 a Apocalipsis 20, la Biblia describe un gran conflicto entre las fuerzas del mal y el reino de Dios. Este conflicto se evidencia desde el mismo principio en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente, también conocida como Satanás, tienta a los seres humanos para que se rebelen contra Dios, que promete una restauración mediante un Salvador que destruirá a Satanás y el pecado. Este conflicto continúa a lo largo de toda la Biblia. Vamos viendo cómo obra Satanás para destruir a la raza humana, así como el divino mensaje de salvación. Este tema esencial de la Biblia ha sido llamado el conflicto cósmico o el gran conflicto. Se centra en la venida de Dios a este mundo en la persona de Jesucristo para ofrecer un medio de salvación a la humanidad, y muestra cómo obró Satanás para destruir a Cristo y su misión. El conflicto culminó cuando Cristo permitió que le dieran muerte en una cruz. Allí, Satanás exhibió la profundidad de su horrible odio y maldad y dio la impresión de que había ganado la partida. Pero el momento de su aparente victoria fue realmente el momento de su derrota. Fue en la cruz donde Dios expresó en forma suprema su amor por la humanidad pecadora,
Allí Cristo derrotó a Satanás de una vez para siempre. Léelo en Apocalipsis capítulo 12, los versículos 9, 10 y 11. El plan de salvación de Dios se hizo efectivo. La muerte de Cristo posibilitó que Dios rescatara a un pueblo perdido que había sido esclavizado en el pecado por Satanás y estaba destinado a morir eternamente. Confírmalo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Hasta aquí el texto original. Ahora, profe, como siempre, vamos a nuestro análisis en 6 partes. Recordando que estamos haciendo esta lección como beneficio primeramente para los nuevos creyentes en una época cibernética como la que estamos viviendo. Adelante, profe. Claro. Con gusto realizaré el análisis de esta importante sección sobre el gran conflicto, adaptándolo al formato de 6 partes que utilizamos, y manteniendo la metáfora del cadete en la Academia de Cristo con un enfoque en la instrucción para los nuevos creyentes en la era digital. Análisis de la lección, un relato de guerra, el gran conflicto. 1. Título sugerido. El campo de batalla cósmico, como la cruz derrotó al enemigo. 2. Resumen. La Biblia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, no es solo una historia de amor, sino un relato unificado de guerra, el gran conflicto entre Cristo, el reino de Dios, y Satanás, las fuerzas del mal. El gran conflicto comenzó en el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra el gobierno de Dios y sembró duda entre los ángeles. Expulsado del cielo, trajo su rebelión a la tierra al tentar a Adán y Eva en el Edén. Desde entonces, el conflicto ha continuado con los intentos de Satanás de destruir a la humanidad y de frustrar la misión del Salvador. Este conflicto alcanzó su clímax en la cruz, donde, aunque la crucifixión pareció ser la victoria de Satanás, fue en realidad su derrota definitiva. En ese acto supremo de amor, Cristo aseguró la salvación para toda la humanidad esclavizada por el pecado. 3. Análisis de los puntos más importantes, actualizado. Origen del conflicto. El gran conflicto no comenzó en el Edén, sino en el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra el gobierno justo y amoroso de Dios. Apocalipsis 12, 7-9, Ezequiel 28, diciembre del 17, Isaías 14, 12-14. Su orgullo lo llevó a desear ocupar el lugar de Cristo, sembrando confusión entre los ángeles. Continuación en la tierra. Expulsado del cielo, Satanás trajo su rebelión al Edén, tentando a Adán y Eva para desobedecer a Dios. Génesis 3. Desde entonces, la humanidad vive dentro del campo de batalla espiritual entre la verdad y el error, entre la obediencia y la rebelión. El conflicto en la vida del discípulo. Cada seguidor de Cristo revive en su experiencia personal la misma lucha entre la lealtad a Dios y las fuerzas del mal. Ser discípulo significa decidir cada día a quién serviremos. Josué 24, 15. No se trata de perfección, sino de permanecer del lado de Cristo en medio de la batalla. Clímax y victoria. El conflicto alcanzó su punto culminante en la cruz del Calvario. Lo que pareció la victoria de Satanás fue en realidad su derrota definitiva. Juan 7:30, Colosenses 2, 15. En ese acto supremo de amor, Cristo aseguró la salvación para la humanidad esclavizada por el pecado. Aplicación actual. Hoy el conflicto continúa, pero el discípulo de Jesús sabe que la victoria está asegurada en Cristo. Por eso, al principio del camino de la fe, debemos comprender que seguir a Jesús implica participar en su victoria y mantenernos firmes en su verdad. 4. 3 preguntas de reflexión. En la era digital, ¿de qué maneras concretas crees que Satanás intenta esclavizarte al pecado para destruir tu potencial como cadete de Cristo, adaptada a la realidad cibernética? Si la cruz fue la derrota definitiva de Satanás, ¿por qué el mal y el dolor siguen existiendo en el mundo y en mi vida? ¿Cómo aplicas el mensaje de Apocalipsis 12, 11? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, para vivir con la certeza de que tu victoria personal contra el pecado ya fue ganada en la cruz.
5. Paralelismos con otras escrituras. Génesis 3, 15. La protoevangelio o primera promesa del Salvador que herirá la cabeza de la serpiente. El inicio de la contienda. Colosenses 2, 15. Cristo despojó a los principados y a las potestades, Satanás y sus huestes, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria explícita. Hebreos 2, 14 a 15. Cristo, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo, y libró a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. El rescate de los esclavizados. 6. Aplicación y conclusión. El cadete en la era cibernética debe entender que ya no lucha por la victoria, sino desde la victoria. La Biblia nos equipa con la verdad de que nuestra vida es parte de un gran conflicto cósmico. Cada elección, cada tentación en línea, cada acto de obediencia, es un eco de esa guerra entre Cristo y Satanás. La cruz es el cuartel general de la victoria. En ese momento, Satanás, el enemigo que prometía grandeza, exhibió su fealdad total al matar la vida pura. Cristo, al morir, exhibió el amor supremo y rompió las cadenas del pecado. Nuestra misión, como nuevos creyentes, no es derrotar al enemigo, Cristo ya lo hizo, sino confiar en la sangre del Cordero para vivir libres de la esclavitud del pecado. Romanos 6 y 23. El plan de rescate es efectivo. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.